Muy bien, seguimos con periodismo de investigación con CIPER Chile y su director, don Pedro Ramírez. Pedro, bienvenido al Living Ciudadano. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, pues. Bien, bien. En CIPER, sí. Sí, algunas palabritas de lo que fue, estábamos hablando recién de las primarias, ¿no? De todo lo que dejaron las primarias. Bueno, yo creo que una de las cosas que realmente importan de las primarias es que le importan a poca gente, en primer lugar. Eso es lo más importante. Claro. Pasemos a otro tema entonces. Y lo segundo es que es increíble que se haya elegido una persona que está condenado por corrupción, ¿no? En la comuna de Paredones. Sí. Entonces, que entiendo que es del PPD, entonces que un partido político ponga de candidato a una persona que tiene un proceso por corrupción y que además principalmente los militantes y la gente que concurre a las primarias cuando son primarias de baja convocatoria, como funcionarios municipales y militantes, voten por una persona que tiene una condena por corrupción primero que se le pase al CERVEL. Desde mayo se sabía esto, ¿eh? Sí, pues. O sea, entiendo que el Tribunal Electoral Regional se lo informó al CERVEL, pero el día 6, a 3 días de la elección primaria. Impresionante. Ahí está. Sami Ormazábal, como dice la nota, fue alcalde y fue concejal de esta comuna de Paredones. Claro. Y fue inhabilitado por 5 años para ejercer. ¿Y qué pasa ahora? Yo no tengo idea, pero uno dice, se le pasó al CERVEL, ya, ok. Pero que un partido ponga en la papeleta a alguien que tiene problemas de corrupción y que además los ciudadanos lo elijan, es que yo creo que es lo que habría que sentarse un poco los cientistas políticos, no los periodistas, a tratar de explicar en qué realidad estamos viviendo para que pasen este tipo de cosas. A propósito de candidatos que van a las municipales que están con problemas también, puntualmente uno, por una nota que trajo CIPER Chile y con la cual vamos a empezar esta conversación, que es la siguiente de Pedro. Los chats del juez que autorizó espionaje militar, lobby para nombrar a una ministra de la Suprema, involucró a Mario Desbordes. Dice la nota que la Fiscalía Centro Norte tiene en su poder conversaciones registradas en el celular del magistrado Juan Poblete. El aparato fue incautado en abril del 2023 en la investigación por las interceptaciones telefónicas del Ejército al periodista Mauricio Baibel y a militares que denunciaron corrupción o abusos en los cuarteles. Incluso hay oficiales que fueron espiados por infidelidades conyugales, y el juez Poblete entonces autorizaba estas interceptaciones. ¿Qué tiene? Ahí está el juez muy sonriente al medio, ¿no? Tratando de que se nombrara una ministra que está allá a la izquierda, la señora Letelier, y Mario Desbordes era ministro de Defensa en ese momento. Ya había dejado de ser ministro de Defensa. Pero hace poco rato entonces. Sí, hacía poquito, muy poco. Ya, aún tenía contacto ahí. Sí, mira, yo creo que lo primero que se pregunta la gente en este caso es por qué razón la Fiscalía tiene en su poder el celular de un ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, ¿no? Y por qué está analizando sus chats, su WhatsApp, digamos, ¿no? Sus diálogos por WhatsApp. El juez Juan Poblete dejó de ser miembro del Poder Judicial a comienzos del año pasado, en febrero del 2023, ¿no? Y poquito después fue formalizado, ¿no es cierto?, en abril de ese mismo año, por haber autorizado, ¿no es cierto?, sobre la base de documentos falsos, la interceptación telefónica del periodista Mauricio Baibel y de otros, y de militares de distinto rango que estaban denunciando corrupción interna en el ejército y algunos que estaban denunciando abusos laborales, ¿no? Gente que denunciaba que había un alto oficial que se lo llevaba para la casa para que planchara la ropa, le fuera a buscar los hijos al colegio, ¿no es cierto? Y incluso un oficial de alto rango, ¿no es cierto?, que estaba siendo investigado a través de estas interceptaciones telefónicas por una infidelidad conyugal. Esto es bien importante porque la ley permite que el ejército o cualquiera de las Fuerzas Armadas intervenga a las comunicaciones telefónicas de personas siempre y cuando haya, ¿no es cierto?, esté en riesgo la seguridad nacional, que en ninguno de estos casos lo ha estado. O sea, no está en riesgo por una infidelidad, ni por un abuso laboral, ni por una corrupción al interior del ejército, ni por los reportajes que estaba haciendo Mauricio. Pero lo peor, entre otros, claro, sí, por Mauricio. Y lo peor de esto, ¿no es cierto?, es que cuando se pide interceptar, por ejemplo, el teléfono de Mauricio Baibel, el ejército le dice al juez que tiene que autorizar esto, porque esto debe ser autorizado por un juez de Corte de Apelaciones, que en este caso era el juez Poblete, le dice que en realidad va a interceptar el celular de una ciudadana boliviana que está recabando información sobre el ejército. Entonces, claro, si hay una persona, ¿no es cierto?, recabando información sobre el contingente del ejército, planes de defensa, eso es espionaje y se justifica, ¿no es cierto?, en la interceptación.
Y entonces ponen, en el documento dice, solicitamos interceptar, ¿no es cierto?, el teléfono de la ciudadana boliviana tanto, teléfono, número, pum, pum, y el número de teléfono en realidad es el de Mauricio Weibel. Ya. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es verificar que los documentos correspondan Obvio. con la realidad, ¿no? Claro. El juez tiene que ver que la cosa se ajuste a la legalidad. Y este juez lo que hace es que él autoriza sobre la base de estos datos falsos. Y cuando CIPER publica esto, que nosotros lo publicamos, el juez va a la Corte, perdón, va a la Cámara de Diputados, que fiscaliza que todo esto se haga correctamente, y dice, no, si yo sabía que era falso. Ah, y ¿no? sabía que era sí, falso. pues, yo sabía porque yo sabía que en el fondo lo hicimos de esta manera porque si poníamos a Mauricio Weibel, alguien lo podía filtrar, ¿no? Lo que en realidad es muy mal argumento porque todas las otras personas que se interceptaron, incluyendo un señor que iba a planchar las camisas a la casa de un alto oficial, no son personas conocidas y se hizo el mismo procedimiento de falsedad, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo en los hechos, ¿no es cierto?, es que el juez, en vez de cerciorarse de que se cumpla con la legalidad, lo que hace es que él forma parte de la operación de inteligencia y firma un documento que es falso para ordenar una interceptación telefónica que no cumple con la norma. Esa es la operación topógrafo. Esa es la operación topógrafo en la cual se intercepta el teléfono de Mauricio y de otros militares. Entonces, bueno, hay que decir que Mauricio Weibel además es un actual colaborador de CIPER. En esa época no lo era, pero ahora sí, ¿no? Entonces vamos a hacer esa advertencia. Oye, ¿cómo le fue entonces a María Teresa Letelier, que era la jueza? Y lo que pasa, ¿no es cierto?, es que en virtud de toda esta ilegalidad que hace el juez Poblete, hay un momento en que se le formaliza, es allanado su domicilio, tanto en Copiapó como en Santiago, que él había sido enviado a la Corte de Apelaciones de Copiapó, ¿no es cierto?, en castigo finalmente, porque tenía un montón de fallos atrasados acá en Santiago, entonces se le hace un sumario donde finalmente en vez de sacarlo del Poder Judicial lo envían a Copiapó. Entonces se allana su domicilio en Copiapó y su domicilio en Santiago, le encuentran armas, municiones, muchos chips de teléfono, documentos que eran documentos que tenían que ver con estas operaciones de inteligencia que autorizaba su tribunal, ¿no? Él como ministro, y lo pilla, ¿no es cierto?, la PDI a él en un departamento que tiene la Asociación de Magistrados, ahí muy cerquita de CIPER, en Merced con José Miguel de la Barra, no de las el coordenadas, Santa pero Lucía. yo creo... Y entonces, ahí los magistrados que vienen de regiones se alojan ahí, ¿no es cierto? Ya. Y la PDI lo pilla ahí porque él estaba en Copiapó, pero se había trasladado a Santiago, y la PDI le intenta quitar su celular y él forcejea con la PDI. No quiere entregarlo. Finalmente se lo quitan, y claro, no quería entregarlo porque poquito después, en julio del año pasado, el tribunal ordena periciar el celular y otros computadores y discos duros que le quitaron en el momento. Chuta. Y ahí aparecen estos WhatsApp. Y en estos WhatsApp lo que viene es que en el año 2021, ¿no es cierto?, había que hacer un reemplazo en la Corte Suprema, había que reemplazar al ministro Carlos Aránguiz, que había fallecido. Y entonces lo que él hace, hace un lobby por su mejor amiga, que es una ministra de la Corte de Apelaciones en ese momento, que es María Teresa Letelier. Veamos el WhatsApp que lo trae precisamente esta nota de Nico Sepúlveda, ¿no? En CIPER Chile. De Nico Sepúlveda, exacto. Que dice, le dice este señor Poblete, ¿tienes algún compromiso en la próxima quina? Le dice a Mario Desbordes. No aún, dice, son varias quinas, parece. Sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga, que es de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez, quien ha figurado para fiscal de la Corte Suprema, ¿no? Lo que llevó a un tremendo sismo de un grupo de más de 20 años. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todas, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda, dice él. Y Desbordes le dice, apoyémosla entonces. ¿Cuál es el poder que tenía Mario Desbordes? Que Desbordes venía de ser ministro de Defensa. Además, Desbordes participa en una oficina... Esta es la jueza, disculpa, ¿no? Esta es la señora jueza Letelier, la que está ahí en pantalla. Además, Desbordes participa en una oficina de abogado de Gonzalo Cisterna, que es hijo de un ex ministro supremo, que es Lamberto Cisterna, que también hace intervenciones permanentemente, ¿no es cierto? Y está dentro de los chats Ya vamos a hablar de Lamberto Cisterna del juez Poblete, cómo Lamberto Cisterna interviene para la nominación de jueces también en la Corte Suprema o en las notarías, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Esto es interesante porque Desbordes ha dicho en su defensa, después de que nosotros publicamos esto, ¿no?, que él intervino para ordenar los votos una vez que su gobierno, ¿no?, el gobierno de Piñera, definió un candidato a la Suprema, que era, porque en el fondo
la Corte define una quina, o sea, pone 5 nombres. Pero y el ¿cuál es el poder de presidente Desbordes en define ese momento una. entonces? ¿Cuál es? ¿Por qué le pidió a Desbordes? Poblete le está pidiendo, ¿no es ayuda? cierto?, que intervenga para que cuando se establezca esta quina, ¿Ya? vaya el nombre de María Teresa Letelier, y una vez que esta quina se someta a la consideración de Piñera, Piñera la escoja a ella. Sí, no, Eso pero le ¿cuál está es el poder? pidiendo. Porque Desbordes había dejado de ser ministro. Sí, ¿Cuál pero es una el poder persona que tenía que en su sobre momento Piñera? tuvo mucha cercanía con el núcleo piñerista. Perfecto. ¿No? Tuvo mucha Ya. cercanía con el núcleo piñerista. Y además, yo te insisto, él participa en una oficina de abogados, ¿no?, que tiene ese está poder. en el Barrio Alto, de Gonzalo Cisterna, que es el hijo de Lamberto Cisterna, que interviene Perfecto. también en nominaciones Me de este queda tipo, súper buscando votos y apoyo, tratando de influir, digamos. Escuchemos lo que dice Mario Desbordes, ¿no?, que se defendió de esta información de CIPER a través de su cuenta de Instagram y dice lo siguiente. El día de hoy CIPER ha publicado una nota en donde habla de lobby y otras cosas más respecto de la designación de una ministra de la Corte Suprema. Yo creo que es importante aclarar, porque la nota es un poquitito osada, por decirlo suavemente, que aquí no hay nada reprochable, nada ilegal, nada ilícito. Que el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en ese minuto era el ministro Poblete, solicite ayuda para una ministra que ya está designada por la Corte Suprema en una quina, que ya está designada por el gobierno al Senado, que se ayude con los senadores es completamente normal. El rol de un presidente o un liderazgo dentro de los partidos es precisamente ayudar a que se cuadren los votos en el Senado con las propuestas del gobierno. De mi parte, no hubo ni ha habido jamás una intervención en el Poder Judicial para que un ministro se le proponga a la Corte Suprema o una Corte de Apelaciones, por ejemplo, que es algo que está siendo cuestionado en otros casos. De mi parte, no ha habido una intervención tampoco en el Ejecutivo. Y lo que pide el señor Poblete es algo que no tiene nada del otro mundo. Aquí no ha habido lobby, no ha habido nada oculto, no ha habido nada extraño. Lo único extraño es que a los pocos minutos de que CIPER saca esta nota mezclando cuestiones, las concejalas del Partido Comunista de inmediato empiezan a tuitear, o la alcaldesa, que tiene un tremendo tejado de vidrio que yo no quiero usar en la campaña, empieza, ¿no es cierto?, a hacer comentarios. Eso es raro. Como dice Bombo Fica, son parte de ustedes de un convenio. No, yo primero que nada quiero decir al público, ¿no es cierto?, que se meta a Google y vea los artículos que nosotros hemos escrito sobre la alcaldesa de Santiago, Iracy Haller, para que vea que en realidad no hemos escrito cosas que son muy críticas sobre su gestión también, digamos, ¿no? Así que aquí CIPER no tiene ningún Vaticano en la comuna de Santiago, como lo está tratando de sostener el señor Desbordes. Ahora, lo que importa, ¿no es cierto?, de la intervención de Desbordes es que él dice aquí no hay nada ilícito, y nosotros hemos dicho que hay algo ilícito, pero él dice aquí no hay nada reprochable, y yo creo que ahí se equivoca, ¿no? Primero porque él en su respuesta está diciendo aquí ya había una quina constituida, ¿verdad?, y por lo tanto lo que yo hice fue, una vez que el gobierno definió un candidato y dijo, este es el ministro que yo quiero, ¿no es cierto?, el presidente de la República, él está diciendo, yo como presidente de partido tengo que alinear los votos de mis senadores que tienen que elegir, ¿no es cierto?, al ministro. Así que esto es completamente normal. Bueno, se equivoca. Se equivoca porque lo que le pide Poblete es ayuda para conformar la quina. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, lo que acaban de poner acá en el programa, en el WhatsApp, en que conversa Poblete con Desbordes, Poblete le dice si ya está apoyando alguna quina o no. Entonces Desbordes no está diciendo la verdad. Porque Poblete, ¿no es cierto?, le pregunta, oiga, ¿tiene usted algún compromiso para la próxima quina? Y Desbordes nos acaba de decir, no, si la quina ya estaba hecha cuando yo comprometí mi apoyo. Y por lo tanto lo que yo hice como presidente de partido fue, ¿no es cierto?, buscar los votos del Senado, apoyando a mi gobierno que tomó una decisión de apoyar a esta señora. No, no es verdad. No es verdad, porque lo que Poblete le pide es que le pida ayuda antes que se conforme la quina. Y le pide para que esta señora esté en la quina y segundo, para que la moneda lo elija. Y además no dice la verdad Desbordes porque él ya no era presidente de RN. Así que no tenía un rol de estar, ¿no es cierto?, ordenando los votos de los senadores para apoyar a su gobierno. Entonces yo creo que aquí los hechos, ¿no es cierto?, y los datos correctos son los que CIPER ha puesto sobre la mesa y Desbordes se equivoca. Ahora, mire, yo no sé si esto es ilícito o no, porque no soy abogado ni soy fiscal. Lo que sí sé es que esto es de interés público y es bueno que la gente sepa cómo se cocinan estas cosas, digamos, esto, porque finalmente vamos a tener una ministra en la Corte Suprema que le está debiendo un favor a alguien, ¿no? Se haya hecho o no se haya hecho. Hay un WhatsApp finalmente que le envía, en donde la ministra Letelier, ya nombrada en la Corte Suprema, se comunica con el juez Poblete y le dice, mira, ya hablé con Desbordes. Y le di las gracias.
y le dije, ¿no es cierto?, que quedaba a su disposición. Y qué importante para un bufete de abogados tener una ministra que te dé un favor dentro de la... Bueno, para un bufete de abogados, para un alcalde, para un ministro, para, pero en este para caso lo que sea, de tener un ministro en la Corte es muy importante. Ahora, nosotros en CIPER sabemos que a la gente de la Corte Suprema no le ha gustado que nos metamos en esto, porque también es importante saber que uno tiene enemigos dentro de la Corte Suprema, y CIPER no tiene problema, ¿no es cierto? Sí, lo que tenemos que hacer es hacer un buen trabajo. Sabemos, ¿no es cierto?, que esto nos puede costar si es que llegamos a tener que definir cosas, ¿no es cierto?, judiciales en la Corte Suprema. Mucho ojalá que no, porque lo otro también que transparenta mucho este modus operandi, es que los jueces tienen sus inclinaciones ideológicas y muchos de ellos son electos por eso, dentro del Senado, ¿no? En el caso de esta señora, como lo dice Poblete, ella es de centro derecha. Y ocurre con muchas sensibilidades distintas también, sí, ¿no? Y el propio Poblete, en conversaciones con el ex jefe de inteligencia del Ejército, hay que recordar que Poblete, el juez Poblete, fue reservista del Ejército. Hizo estos cursos, ¿no es cierto? Él forma parte del Ejército, tiene un grado, un rango, por así decirlo, siendo juez en su momento, que ya no lo es. Y él, ¿no es cierto?, conversa con el director de inteligencia del Ejército, Chafik Nassal, y le dice que en su calidad de juez ha tenido que intervenir en casos, ¿no es cierto?, de personas detenidas durante las manifestaciones del estallido social. Y uno ahí puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que él dice, ¿no es cierto?, no es que está fallando en el mérito legal o jurídico de la situación de estas personas, sino que está fallando así, ¿no es cierto?, por un compromiso patriótico, por un compromiso con el ejército, ¿no es cierto?, que son consideraciones que un juez no debiese tener, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es delicado porque nos muestra a ministros que tienen su corazoncito político y que además él lo que dice es, le dice a Desbordes, oiga, elijamos a esta persona porque es muy importante para el proceso que viene. Recuerden que lo que venía era la convención constitucional, ¿no es cierto? Sí. Y la posibilidad de que la constitución cambiara. Entonces, él decía, necesitamos tener gente de nuestro sector, por así decirlo, para enfrentar este proceso. Entonces, todos sabemos que los jueces tienen su corazón político, que los periodistas tienen su corazón político, que los periodistas deportivos tienen su corazoncito en la Universidad de Chile, Colo-Colo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero confiamos en la neutralidad. Y lo que nos está mostrando aquí es que esa neutralidad, al parecer, al menos en estos casos, no existe. También nombraste en todo esto al ex ministro Lamberto Cisterna, ¿no?, también de la Corte Suprema. Veamos lo que trajo CIPER también al respecto. Los chats del ex juez Poblete, ¿no?, el mismo que estamos hablando, ex juez Poblete, que revelan cómo ministros de la Suprema piden votos para nombrar notarios. El notario Francisco Leiva le filtró a Poblete parte del cuaderno de remoción que se abrió en su contra, y aquí se apuntaba directamente al ministro entonces Lamberto Cisternas. Bueno, aquí pasan varias cosas. Este es un segundo artículo que publicó CIPER sobre los chats del juez Poblete y que son un trabajo realizado por Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, ¿no? Y este segundo artículo, ¿no es cierto?, lo que trae son conversaciones que él sostiene, el juez Poblete, por WhatsApp, ¿no es cierto?, con otros ministros de la Corte Suprema. O el primero de ellos, ¿no es cierto?, es el ministro Lamberto Cisterna, que le pide a Poblete que vote por una persona que es amiga de él, una mujer, ¿no es cierto?, para que se convierta en notario de Lo Barnechea. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que en la nominación de notario, bueno, cuando uno lo nombra notario es como que lo tocan con una varita mágica y le dicen, te convertimos en millonario, ¿no es cierto?, de aquí para adelante te va a ir muy bien en la vida, ¿verdad? Y entonces, las nominaciones para ser notario se pelean, ¿no? Porque realmente es un cargo que genera muchos y muy buenos ingresos, digamos. Entonces, lo que está haciendo Lamberto Cisterna, que ya no es ministro de la Corte Suprema, él dejó de serlo, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, le está pidiendo al ministro Poblete que vote por su candidato porque estas ternas para ser notario las nombran las Cortes de Apelaciones locales. Veamos lo que ustedes los traen también en esta nota, son esos chats, ¿no? Veámoslos y los conversamos. Esto es del 11 de abril, ¿eh? Dice en esta conversación el señor Mario Carroza, te quiero decir algo que me pidió yo a ti como amigo, no puedo pedírtelo si no es de manera sincera, te lo reenviaré, y le reenvía este mensaje que señala: hay un concurso de notario de Copiapó con asiento en tierra amarilla en el cual no alcanzaré a votar y quería votar por un ex alumno y ayudante de Derecho Procesal en la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo, se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Elwin Oyarzún, que ya le consiguió el voto con Pablo Krum, con 2 votos queda en terna. Esto fue lo que me pidió, no te sientas comprometido conmigo, le dice Carroza, un abrazo amigo, y le responde Poblete
qué extraña actitud de Ulloa, si cosas así me ha pedido en otras ocasiones y nunca se lo he negado. Plop, le responde Poblete a Carroza. Sí, Ulloa es un ministro de Corte. Elwin Oyarzún, hijo de entonces del Sí, expresidente. sí, de Elwin y de la señora Leonor Oyarzún. Es interesante porque en el fondo, en este caso es un diálogo entre el ministro de la Suprema Carroza, ¿no es cierto?, que se comunica con Poblete, ¿no? En el otro caso el de Lamberto Cisterna, pero aquí estamos hablando del de Carroza. Claro. Y le dice, mire, ¿sabe? Te voy a traspasar un mensaje que me envía Ulloa. ¿Quién es Ulloa? Es Antonio Ulloa, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿sí? Y que es el mismo que reconoció hace un tiempo atrás en CIPER que le pidió ayuda a Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, para ser nominado como ministro. Entonces, como que el mundo es bien chico aquí, empezamos a darnos vuelta entre los mismos, ¿no es cierto?, entre Luis Hermosilla, el bufete de los Cisterna, ¿no es cierto?, ¿no? Gente que está permanentemente ahí haciendo lobby, pujando para que se nombren notarios, para que se nombren ministros de Corte de Apelaciones. ¿No sabes si esto es tráfico de influencia o el lobby finalmente? Bueno, mira, yo creo que, y esto incluso puede no ser ni siquiera ilegal, ¿no?, que la gente se contacte y se hagan, ¿no es cierto?, se pida por uno o por otro. El problema es que se está nominando gente que queda comprometida, ¿no? Porque en el fondo debe un favor. Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, el ministro Carroza le está diciendo a Poblete, mira, Antonio Ulloa, el ministro de la Corte de Apelaciones, me pide que intervenga contigo para que tú le des tu voto a esta persona que está postulando notario de Tierra Amarilla. Y Poblete le dice, oye, pero qué raro que Ulloa no me pida, si me lo pide siempre. O sea, esto no es aislado, es algo que pasa comúnmente, ¿no es cierto? Y el segundo caso es el de Lamberto Cisterna, en que él le pide, el ex ministro de la Corte Suprema, papá de Gonzalo Cisterna, que tiene un bufete de abogados donde funciona Mario Desbordes, ¿no es cierto?, que le está pidiendo a Poblete también votos, le dice, por favor, vote por esta amiga mía, ¿verdad?, Exacto. que quiere ser notaria Lo Barnechea. Y esta amiga es la esposa de un conocido operador de apellido González, un conocido operador judicial, ¿no?, de esta gente que se mete ahí en los pasillos tribunales para mover influencia, ¿no es cierto?, muy cotizada, además que conocido como el Pingüino, que es una persona muy reconocida, vinculada a la concertación, ¿no? O sea, no es una persona derecha. Entonces también esto nos muestra que estas redes también son transversales, ¿no? No necesariamente son todos de derecha o todos de izquierda, sino que esta cosa se mezcla un poco. A propósito de eso, entonces, vimos con Mario Carroza, veamos lo de Lamberto Cisterna, ¿no?, que también trae CIPER en esta nota. 6 de marzo del 2020, dice, lo molesto por un voto en favor de una amiga que postula a notario de Barnechea y si me puede conseguir algún voto adicional, ¿no? Estos son los datos. 9º lugar, 5 años como notario en San Miguel. Patricia Valentina Manríquez Huerta postula a la notaría de Barnechea, actualmente notario en San Miguel. La señora, muchas gracias anticipada, le dice Lamberto Cisterna a Poblete. Poblete le dice, disculpe, la señora de González, ¿no? Sí, ok. Creo poder agregar otros 2, por lo menos se ve este lunes, no lo sé exactamente, le dice Lamberto Cisterna. Y bueno, en todo caso, cuente con un aporte de unos 3 por mi lado, le responde el señor Poblete, claro. Y este señor, tú decís que era el Pingüino, era esposa del... Sí, claro. Esta señora era esposa del llamado Pingüino. Sí, que era un operador judicial, ¿no es cierto? Del otro lado. Del otro lado, del lado de la concertación, digamos, ¿no? Bueno, pero es interesante porque nosotros estamos viendo aquí, yo creo que CIPER lo que le está mostrando al público es cómo se mueven las aguas subterráneas cuando se trata de nominaciones para cargos de importancia. Y es un poco lo que ya habíamos visto con Luis Hermosilla, ¿no? Nosotros mostramos en su minuto que el actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y Antonio Ulloa, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, le pidieron, ¿no es cierto?, a Luis Hermosilla que interviniera a favor de ellos si es que alguien le preguntaba o le pedía, ¿no es cierto?, si alguien le pedía referencias, que diera buenas referencias de ellos. Efectivamente no están pidiendo ninguna cosa en específico, pero sí le están diciendo, oye, si alguien te pregunta, habla bien de nosotros, digamos, ¿no? Sí, claro. Y eso es un favor, finalmente. Ahora, no, claro, no es muy buena, esta reflexión que ustedes nos dejan también de cuán realmente independiente políticamente puede ser un ministro de la Corte Suprema en este estado de cosas, o cómo se nombran también los jueces, ¿no? Aquí hay una cosa que es bien importante, Freddy. En el caso de Hermosilla, la Fiscalía tiene la convicción de que los contenidos de los chats no se deben dar a conocer salvo que constituyan delito, ¿vale? Y ahora, en el caso Poblete,
hemos conocido estos chats en que evidentemente no todo esto es delito, pero es de interés público, Sí. ¿no? Entonces son dos formas distintas de encarar el Sí. mismo problema. Exacto. En el caso de Luis Hermosilla es como una caja ahí de acero muy dura de no vamos a filtrar nada, y en el caso de Poblete nos está mostrando que hay cosas que es necesario que los ciudadanos conozcan. Y nosotros como periodistas, y este es un compromiso que tenemos y alguna vez lo conversamos acá también, vamos a tratar de que lo que está así como estamos dando a conocer lo que está en el chat de Poblete, nosotros vamos a tratar de dar a conocer lo que está en el chat de Hermosilla, siempre y cuando se trate de informaciones Perfecto. de interés público que apunten al bien común y no cosas privadas de la intimidad de las personas. Y para que eso ocurra, ¿no? Para que el periodismo independiente de Ciper Chile siga y nos siga dando también material de reflexión, está ahí el aporte Pedro, ¿no? Desde 3.500 pesos, incluso menos. Si usted pone el botón amarillo aquí, ahí está ahí arriba, se puede poner Menos plata lo todavía. que sea su voluntad. Sí, estos aportes son los que permiten que nosotros sigamos haciendo el periodismo que hemos hecho hasta ahora, que yo creo que la gente lo valora mucho, ¿no es cierto? Cuando hacemos este tipo de publicaciones, hay gente que valora el tipo de tema que nosotros hacemos, pero también, entre comillas, la valentía de enfrentarnos con poderes que en algún momento sí le pueden hacer daño a Ciper. Entonces, estos son los momentos en que cuando publicamos Los Hermosillos o publicamos La Hora de Poblete, en que mucha gente toma la decisión de convertirse en socio y poner ahí 3.500, 5.000 pesos. Invertir 10.000 en pesos, democracia, que es invertir en periodismo independiente. Invertir en ¿no? transparencia y lo que nosotros consideramos que es buen periodismo. Pedro, a nombre del equipo, un saludo grande y felicitaciones al equipo de Ciper Chile. Nos Gracias nos a vemos usted lunes a por el lunes espacio. siempre acá. Que Gracias a estés ti por el espacio, como siempre, Freddy. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre por Vía X. Que estén muy bien. Buena semana para todas y para todos. Chao, chao.